Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Creo que ustedes pueden ser mis testigos del afán que siempre pongo cuando afirmo algunas cosas aquí, de demostrar su fundamento y de precisar, cuando me resulta posible, desde cuándo yo he estado tratando lo que hoy trato en cada programa. Una especie de fijación que tengo, tratando de darle a mis posiciones fortaleza. No incurrir en el arrebato, en la improvisación, en el ímpetu, que muchas veces, casi siempre, resulta desatinado. En estos días guardé silencio, un espeso silencio, acerca de un tema que se ha producido de tal modo que ya los encargados de manejar las redes y sus analistas dicen que se hizo viral de virus, un tema que asoló la nación. Toda la atención de la República se fijó en eso. Algunos amigos y algunas amigas no me dejaron de decir: ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué cree? ¿Por qué usted no se ha referido al tema? Todos ustedes saben que me refiero a la supresión, su revocación del visado del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez. Se podría decir que fue una torrentera de opiniones y de especulaciones y de muchísimos modos hicieron que la atención de la República se concentrara en el evento, que realmente fue insólito. Insólito no porque un visado fuera suprimido o revocado. Todo el mundo sabe que esa es una facultad de un Estado, la de privar a un individuo que tenga permiso, que no otra cosa es la visa, de estar en su territorio o de visitarlo, porque ese es parte de sus atributos soberanos. Aquí la cuestión de la visa está en la cultura popular desde hace mucho tiempo, siempre bajo un secreto, bajo una disimulación, otros dicen en forma discreta. Hay mucha gente que se le ha suprimido la visa. Estados Unidos se cuida cuando suprime visas de notificarle solamente al afectado, que ha sido su decisión suprimirle esa visa porque por las razones que fueren. En este caso no fue así. Por eso llamo el evento insólito, inusitado totalmente. ¿Qué ocurrió? Que el Departamento de Estado, al parecer, le dio paso y crédito, como es costumbre, según parece,
a la opinión del embajador de los Estados Unidos en cuanto a que se suprimiera la visa del presidente del Tribunal de la Junta Central Electoral, un organismo de rango constitucional que tiene entre sus responsabilidades la fundamental de cada cierto tiempo organizar, decidir, manejar, controlar los procesos electorales. Es decir, la voluntad popular que dimana diciendo quiénes habrán de gobernar en los distintos planos. ¿Qué ocurrió en este caso? Que una funcionaria, creo que la señora cónsul, fue a la Junta Central Electoral, llevó su sello, le pidió al magistrado la entrega de su pasaporte, lo selló y difundieron la noticia desde la embajada, y la embajada no ha tenido ningún tipo de inhibición en cuanto a que eso se hiciera de público conocimiento de la manera más espectacular que se pudiera hacer. Se encargaron de hacerlo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Roberto Rosario fue expuesto a pasar por una experiencia mortificante que se presta, como en efecto se ha prestado, para especulaciones de todo género, para que las murmuraciones de amigos, enemigos, puedan tejer las leyendas que crean sobre este hombre? Entonces, yo dije, caramba, qué apenado estoy frente a esta situación, porque soy amigo de Roberto Rosario Márquez, amigo verdadero. Le tengo respeto, le tengo aprecio y, ¿por qué no decirlo?, gratitud, porque en la oportunidad en que mi hijo Juárez estuvo sometido en Boston a una operación importantísima hace ya 8 años en una de sus arterias fundamentales, la aorta ascendente, suprimiéndole un aneurisma, las 11 horas que duró esa operación, Roberto Rosario, Francisco Monchi Fadul y Francisco Javier estuvieron junto a nosotros en la puerta del quirófano. Son cosas que es muy difícil ponerla de lado. Una solidaridad excelente. Ellos estaban en Boston, no recuerdo en qué cosa, pero asistieron y nos acompañaron. Me mortificaba en estos días porque, como siempre ocurre, los lenguaraces, esa polilla que abunda, esa escoria de las murmuraciones, de las intriguillas, comenzaron a hablar. ¿Y ahora dónde están los amigos y las lealtades? ¿Y dónde están los que decían que Roberto era un héroe? Y ahora no hablan. Una serie de maldades perversas, como siempre ocurre con las maquinaciones de rumores de mala clase. Yo me decía, bueno, vendrá el fin de semana y yo hablaré del tema. ¿Cómo lo quiero hacer? Ahí comienzo a practicar
mi método de prueba. 20 de junio del año 2016. Un mes y 7 días después de las elecciones. Historiografía endiablada. Artículo enviado al Listín Diario. Es largo, no lo voy a leer todo, sino los párrafos atinentes a lo que estoy tratando. Del tremedal electoral nuestro, en suma, se tendría que dar al diablo encargo de describirlo en un azufroso tratado. Los testimonios revelados y los no difundidos son espeluznantes, manifestaciones de una bajeza rotunda, capaz de derrumbar todos los umbrales de la honradez y de premiar la perversidad en términos temibles. Y lo más chocante fue, refiriéndome al proceso electoral, que todo ocurrió en medio de un ambiente de confiado sosiego que prometía una normalidad de pura excelencia, aunque ya se guardaba duelo de la Constitución pisoteada. Uno de los factores que más contribuía a esa normalidad era el brillante antecedente del año 2012 del organismo electoral máximo, que pasó a sostener en medio de una fe pública tremenda que no habría problemas, que todo estaba previsto, ya que se contaba con un avanzado sistema tecnológico que garantizaba una velocidad casi de tiempo real al momento de ofrecer resultados. Desde luego, ya se habían percibido nubarrones de insanas sospechas, claramente destinadas a perforar y dañar toda su credibilidad. Más aún, se llegó a proponer que 24 funcionarios extranjeros, 12 más que los apóstoles, vinieran antes del día primo de las elecciones para ayudar la eficacia, entre comillas, que se tenía ya como cosa consabida. En realidad, los truenos de tormenta se sintieron más fuertes cuando diversos sectores, mansos y cimarrones, comenzaron a exigir el conteo manual como algo indispensable a fin de confrontar con lo tecnológico. Es más, se llegó a producir una resolución del organismo en que se indicaba que en caso de que hubiera diferencias entre lo electrónico y lo manual, prevalecería el control manual sobre el electrónico, el tecnológico. Los truenos se arreciaron cuando un hombre muy importante de la República Dominicana, el presidente del organismo electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, anunció horas antes de la votación la renuncia de 3,000 técnicos que tenían la obligación de trabajar en el manejo de la tecnología por estrenar. Se estremeció aquella parte de la República que creyó en la seguridad sin sospechar que podría resultar ingenua su fe y que todo terminaría en cantos de sirena.
Llegó muy lejos el asombro de todos, ya que resultaba imposible concitar solo en horas 3.000 voluntades para rehusarse a prestar servicios pactados y debidos, sobre todo porque no se trataba de un ejército, ni de un gremio o algo parecido. Pero bien, en medio del preocupante déficit institucional, cuando se consumaba la ausencia de los técnicos, se le buscó a esto una explicación y se dijo que era un boicot de las organizaciones de oposición que llegaron a amenazar a esos 3.000 técnicos y a sus propios familiares. No hay que ir muy lejos para encontrarse con la falsedad de esa versión desastrosa acerca de ese hecho crucial. Puede haber sido mínimamente aceptable la excusa. Se debieron de ofrecer pruebas y testimonios de los técnicos coaccionados, en comillas, y de los familiares intimidados, en comillas. Aún así, resultaría muy difícil admitir una amenaza tan extensa y sorda por la que todo quedó como parte del tollo resultante. Sin embargo, la cuestión llegó más lejos cuando el propio presidente del organismo reafirmó la excusa, también sin proponer mínimamente ninguna prueba. Pero, como apunté, la conveniencia de dejarle al diablo buscar la explicación a todo esto dentro de su lógica tenebrosa me lleva a hacer una deriva. No le temió Roberto Rosario a que se pudiera organizar un programa de informática avanzada que asegurara los resultados de forma tan rápida como cuando se comenzara a transmitirlos a solo minutos del cierre, mientras se decía extrañamente que se ofrecían al público aunque no tenían efectos jurídicos. Palabras del presidente de la Junta Central Electoral. La gente se sorprendió y quizás no advirtió que ya el presidente del organismo electoral tendría información profunda del caos de las elecciones y no quería dejar de utilizar un instrumento muy eficiente para el condicionamiento psicosocial de que se tenía ya un ganador a la presidencia, aunque viniera el diluvio en lo congresional y municipal que todos conocemos. Venía a sumarse al desconcierto la resolución dictada por el organismo electoral que ya fuera mencionada, especialmente por la forma en que se hizo oscilar la cuestión de la confrontación entre lo manual y lo electrónico, aunque se daba fe de que el plano presidencial sería de un 100%, cosa esta que no fue posible por la falta de centenares de actas emanadas de los colegios. Un desorden en los hechos que desnudaba la falacia de la garantía digital, lo cual solo ha servido al convencimiento de que hubo trama. Fue ahí donde sobrevino el naufragio trágico de toda la idea de legitimidad de los triunfos pregonados. Ahí sigue hablando de Almagro y el respeto a la soberanía, esas cosas, pero esto era lo electoral del artículo. Yo me di cuenta que Roberto Rosario resultaba víctima de su enorme importancia, de su reputación también establecida, de su prestigio, porque ya en el 12 se había lucido, ya incluso en la región se reclamaba la Junta bajo su dirección para asistencia técnica.
el hombre realmente alcanzó niveles de aceptación, no solo nacional, sino internacional, muy significativa. Y yo me dije, Roberto no se está dando cuenta hoy, ni se dio cuenta ayer, de que iba a ser víctima de una trama. Arruinarle el proceso electoral. La propia gente que contratara a la Indra de España respondió en planos primorosos en el plano presidencial, pero arruinó totalmente el plano municipal y el plano congresional. A los 12, 14 días no había resultados, se produjeron huelgas de hambre, el conteo de los votos fue un desastre. Los partidos de oposición que asistieron se asombraron porque metían las boletas, no las habían remitido y metían boletas nuevas en su presencia en la Junta del Distrito, que conocía de los recursos. La OEA hizo su informe y la parte quizás más significativa de ese informe, porque para mí resulta conveniente citarla, fue cuando dijo: cambios en el proceso de conteo de votación. OEA. El proceso electoral fue marcado por la introducción del nuevo sistema automatizado de conteo de votos, a pesar de que el sistema anterior de transmisión de resultados preliminares era un referente regional. Ese tema modificó de manera sustantiva el proceso y la organización electoral, ya que la figura más importante de la mesa, el presidente de la mesa, se sustituyó en los hechos por el auxiliar técnico, pues en él recae el buen funcionamiento o no de los equipos, siendo contrario al espíritu ciudadano que prevalecía anteriormente. El proceso de conteo originalmente autorizado y no estipulado en el artículo 127 de la ley, donde se indica que el secretario desdoblará la boleta leyendo en altavoz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando esta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes, pasó a ser mixto, pero iniciando con el procedimiento automatizado de conteo y no con el procedimiento manual, según se lo señala la ley, situación que llevó a desacuerdos graves entre los partidos de oposición y la autoridad electoral. El informe de OEA efectivamente advirtió que la introducción del INDRA, del método electrónico, tecnológico, era un elemento clave para perturbar la normalidad de las elecciones. Porque la resolución misma de la Junta hablaba de que en caso de que hubiera disparidad entre lo electrónico y lo manual, prevalecería lo manual. Era algo que yo citaba, que voy a citar más adelante, algo que había dicho ya el presidente Ronald Reagan cuando le hablaban del sistema electrónico para implantarlo en Estados Unidos. Dijo, confiar en él, pero verificar. Y en efecto, ya nosotros habíamos hecho en la respuesta después de las elecciones, habíamos dado lectura a la cantidad de documentos
sobre el paso de Indra, la firma española, por Angola, Venezuela, Argentina, Ecuador, sin que en ningún caso la denunciada multinacional española, inglesa, norteamericana, Indra, en la mira por posible fraude en la carga de los datos. Es horrible lo que se dice de esa empresa. Indra, la empresa sospechada de fraude que controlará las elecciones en Argentina. La polémica Indra contará los votos en las presidenciales argentinas. Indra, salpicada por la investigación sobre la trama de corrupción pública de la Comunidad de Madrid. Un desastre. ¿Cuál fue el error de Roberto Rosario Márquez? Confiar y olvidarse considerablemente de proteger la verificación. Le pusieron, como son esas firmas multinacionales de labiosas, el cuadro formidable. Vamos a tener un sistema tan eficaz que vamos a poder dar resultado en una hora. Esa era la convicción de Roberto. Y es posible que creyendo en eso fue cuando incurrió en el descuido de la verificación manual. Ahora bien, eso no es tan sencillo así. Yo voy a leer esto brevemente, pero quiero que ustedes le pongan especial atención. Elecciones de Estados Unidos del 2016 podrían ser robadas con la ayuda de máquinas de voto electrónico. Es una entrevista que le hace la periodista Amy Goodman al periodista Harvey Wasserman, que tiene 2 libros y va a escribir otro más, y creo que otro más con un famoso académico fritakis norteamericano. Es coautor de esos libros notables, desconfiando del voto electrónico. Pero yo voy a leer solamente la parte que a mí me interesa leer hoy, porque es la que puede concernir más a nosotros. Le preguntan Amy Goodman, ¿dónde está? Bien, y allí los votos. ¿Cómo funciona el voto electrónico? Él lo va explicando. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Dónde está? Entonces dice, ¿cómo protegerse? ¿Cómo protegerse? No hay manera. Es imposible comprobar un voto emitido electrónicamente. Hay unas empresas privadas que son las propietarias de las máquinas de votación y el software de marca registrada impide el acceso del público al recuento real de los votos. Estamos abocados a unas elecciones nacionales en las que no solo se elige un presidente, sino senadores, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué se basan ustedes para tener esas dudas? Nos basamos en el milagroso descubrimiento de varios miles de votos en uno de los llamados problemas informáticos de una máquina de votación que le dio una victoria cuando estaba claro que era una derrota. En el caso, en las elecciones de Ohio. Estos procedimientos fueron más o menos, esta es la parte que quiero leer, estos procedimientos fueron más o menos perfeccionados en el extranjero por la CIA y otros operadores. Los problemas han vuelto. Empezaron cuando la elección de George Bush frente al vicepresidente Dole, etcétera, etcétera.
¿Cuál es la composición del capital de Indra? ¿Cuál es la composición del capital de Indra, la española? Con una firma inglesa y una firma norteamericana. Yo pregunté en la respuesta hace 6 semanas. ¿Quién sabe quiénes son los dueños de la firma norteamericana socia de Indra? ¿Quién lo sabe? Es algo realmente importante para nuestro caso. ¿Por qué? Porque para nadie debe de ser un secreto en nuestro país que Roberto Rosario fue objeto de ataques inmisericordes, que se le pretendió auditar a través de cámaras de cuentas de la Contraloría General de la República, que se hicieron circular versiones afrentosas sobre la licitación, tanto en la cuestión de la nueva cédula como en cuanto a la cuestión esta de la contratación del servicio electrónico. Se le pidió que aceptara la presencia de 24 funcionarios que vendrían desde Washington con el propósito de supervisar desde adentro, y él se negó y dijo que solo como observadora, como las demás embajadas, podría estar la embajada norteamericana. Estaba bajo ataque. Generador de apatridia, discriminador, todo porque había cumplido con el artículo 184 de la Constitución, que le mandaba obediencia y cumplimiento al mandato del fallo 168 del Tribunal Constitucional. Aquí están. Indra, denunciada en varios países, tendrá la responsabilidad del escrutinio de domingo en las elecciones presidenciales de Argentina. La empresa está capitalizada por accionistas de las empresas españolas CEPI, Corporación Financiera Alba y Telefónica. También la inglesa Tube Hudson Stonex Partners y la norteamericana Fidelity Low Price Stock Fund. ¿De quién es esa compañía? ¿De empresarios o de alguna agencia poderosa que pueda operar en el extranjero en las condiciones en que este escritor norteamericano describe cómo se ha perfeccionado el mecanismo del voto electrónico? Había la necesidad, una vez producido el proceso electoral, de que ese hombre insolente, desafiante, que se había negado a admitir los excesos, los abusos de las exigencias de la embajada norteamericana, no podía permanecer ahí. Y menos que se intentara repetirlo, mantenerlo en el cargo, como algunos senadores ya habían expresado. ¿Quiénes sobraron? Los componentes del gobierno virtual que tienen los norteamericanos injertados y alojados en el gobierno nacional. Porque ahí necesitan un soldadito de USAID, un grupito de muchachos demandados, que le digan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ustedes tienen razón, el artículo 18 sobre la nacionalidad de nuestra Constitución, eso no sirve para nada. Ustedes tienen razón.
porque tienen la necesidad de fabricar 2 millones o más de falsos dominicanos y no lo pueden hacer con una Junta Central Electoral que ofrezca el nivel de obstáculo que Roberto Rosario Márquez le significó a esa gente. Y a este no le valió contemporizar, que fue su error. Fue a la Cámara Americana de Comercio y dijo, no, ya eso pasó, ya no hay nada, no hay ningún tipo de conflicto. Después dijo que podía participar la Junta para ayudar a Haití en la celebración de elecciones. ¿Y esto qué es? Y esta contemporanización de este hombre tan viril, tan digno. Entonces, naturalmente, hay que descomponerlo en 2 fases o 2 facetas. El Roberto Rosario, patriota, guardián de sus deberes constitucionales, y desgraciadamente, el Roberto enredado en el proceso electoral, arruinado como estuvo en medio de todas las quejas y de todas esas cosas que evidentemente son indiscutibles. Entonces, en esas condiciones, yo dije, bueno, se dice que en la política y en la actividad pública, las carreras de los hombres y las mujeres que tercian no se catalogan o califican ni se evalúan por la forma en que se comienza, sino por la forma en que se termina. Eso es algo que es de común conocimiento. Roberto, tan importante, tan decisivo, un verdadero blindaje de la República, tan altivo y justo para rechazar las ofensas de una representación diplomática torpe, agresiva, que ahora sale a reírse con todos los funcionarios de un gobierno que no ha dicho esta boca es mía, pese a que la cancelación del visado Benjaminosa que se hiciera incluía la diplomática del alto funcionario, que era ya una agresión al Estado dominicano. Una cosa como esta bastaba para declarar non grato a ese embajador. Así no. Un presidente del Tribunal Electoral, de la Junta Central Electoral, que va a terminar en unas semanas, unos meses. No podían esperar. ¿Por qué? Porque necesitaban enviar el mensaje del abuso. Miren lo que le pasa a todo el que va contrario a las posiciones nuestras. Luego los que vengan ahí, si no son de nosotros, que sepan que nos tienen de frente. Ese es el metamensaje odioso que tiene ese abuso contra la nación, contra el Estado dominicano. Entonces, los partidos de oposición, que en eso la Fuerza Nacional Progresista ha concurrido con ellos a aspectos institucionales, objetan que permanezcan todos los jueces de la Junta Central Electoral allí. Y comienzan entonces los intrigantes. ¡Ah! Ahora sí, ahora no lo quieren, ahora no lo defienden. Creo que al momento que se graba esto van a proponer el nombre de Roberto Rosario o de algunos otros jueces. Mi posición personal es que si se va a evaluar a Roberto por los resultados y el comportamiento del proceso electoral,
no lo merece. Permanecer, no, porque sería aumentar la conflictividad y quizás privar de la posibilidad de que eso se normalice. Pero en el otro orden, en el orden de la defensa de la identidad, de la nacionalidad, que para él es su verdadera cantera de prestigio, la estamos perdiendo. La estamos perdiendo. Yo le escribí una carta a Roberto Rosario en medio de la crisis, única en todos los años que estuvo en la Junta Central Electoral. Sí, le remití un documento una vez, mi carta al extinto licenciado Jacobo Macluta, pero la otra carta solicitándole una entrevista. Desgraciadamente parece que sus ocupaciones no le permitieron consentírmela. No lo pude ver. ¿Para qué lo quería ver? Para esto. Para advertirle. No te asocies a la idea de la conspiración, de las amenazas, a lo que te renunciaron. Lo que dijeron los senadores, no lo apruebe. Tú eres víctima de esa situación. Te sabotearon el proceso, te arruinaron el prestigio, te quieren poner como un inservible cuando no lo eres. Si tienes tantos antecedentes de éxitos y de certezas, no lo consienta. La historia no te va a absorber si te devuelves y contemporiza. Era lo que le iba a decir a mi amigo Roberto Rosario Márquez en la carta cuando le solicité por carta una entrevista, que desgraciadamente no la pude lograr. Es esa la situación, la posición mía. Y claro, fundamentalmente la de mi partido. Claro, yo comprendo en los candidatos. Mi hijo Vinicio fue candidato a senador. Nosotros sabemos todos los horrores que a nosotros nos pasaron en mesas. Nosotros sabemos lo que pasó con el voto de Pelegrín. Voy al interior y ya no quiero oír más testimonios de cómo era que eso estaba programado para hacernos desaparecer, para reducir lo que no era nosotros que nos querían hacer desaparecer. Era la causa a la cual nosotros servimos, la causa nacional. Miren lo que defienden la soberanía, miren lo que hablan de integridad territorial. Cero, pierden la personalidad jurídica porque la población no le hace caso. Eso era parte del problema. Entonces yo comprendo la posición de Vinicio, la posición del propio Pelegrín, que fueron candidatos y estuvieron en la lucha. Vinicio sobre todo, que estuvo en la Junta del Distrito y vio, porque fue en presencia de todos, donde se estaba consumando la desvergüenza de los votos limpios sin doblar, sustituyendo los votos que no habían enviado de las mesas. Bien, pero a mis años, después de tantas horas de vuelo en el cielo político dominicano, yo tengo mi impronta. Yo siento profundamente que Roberto se haya equivocado y no haya comprendido que ese proceso electoral sería saboteado por los mismos factores que lo estaban asediando y que no había una manera mejor que hacerlo colapsar, como en efecto lograron hacerlo. Hubiese sido 1000 veces preferible que Roberto Rosario hubiese mantenido el recelo, la prudencia, la modestia,
un momento. Este sistema muy bueno, magnífico, es un avance. Posiblemente hay otros países en América que lo están desarrollando, pero constitucionalmente y culturalmente, por tradición, vamos al conteo manual. Ese es un complemento que puede ayudar, no sustituir el otro. Sobre todo que el otro te lo van a hacer extranjeros. ¿Qué sabe usted? ¿Cuáles son los designios y propósitos de ese extranjero? ¿Cuáles han sido los factores que han podido influir? Esa sociedad de Indra internacional es en principio ya motivo más que suficiente para recelar, sobre todo porque usted ha hecho resistencia contra los ataques y las combinaciones que se han querido hacer compulsivas contra su país. Yo no retiro una palabra de las cosas que he sostenido sobre Roberto Rosario. Ahora está el conflicto frente al hecho del descalabro electoral. Y desgraciadamente el extravío de Roberto le dio crédito a la noción de la conspiración. ¿Qué conspiración? Luis Abinader, los partidos de oposición iban a poder tener facultad para atemorizar a 3.000 dominicanos y dominicanas para que no asistieran a cumplir deberes de técnicos. Por Dios. De ningún modo. Entonces, a todos aquellos lenguaraces, repito, que pretendieron jugar el limbo, ahora hay un limbo, ahora no se atreven a hablar, no es verdad. Estamos hablando y diciendo las cosas que pensamos. Porque para nosotros el verdadero trastorno no es el electoral, es el trastorno de soberanía. Esa embajada ha estado al servicio de esa agenda, dirigiendo esa agenda. Porque es parte de la geopolítica, del trato que tiene Estados Unidos, Canadá y Europa de salir del infierno de Haití, que no saben qué hacer con él. Que ahora, por cierto, están apareciendo unos signos dignos de ser estudiados. 168 fusiles M16 en Haití, 16 o no sé cuántos en un muelle de Santo Domingo, armas de guerra, trajes, chalecos, etcétera, para guerra. ¿Quién está preparando el desorden en la isla? ¿Qué es lo que quieren? Es gravísimo lo que estamos pasando. Y eso no lo va a resolver el falso diálogo. Sí, levantaron la vela de embuste, nada de eso. Lo que hay que olvidarse, teniendo un mercado como el que se abrió en una Venezuela necesitada de cosas, nadie pensó en producir para allá. La queja es porque no le dejan pasar, a menos que no sea por el contrabando, las cosas para Haití. Entonces, para nosotros y para mí especialmente lo trascendental es eso. Lo electoral, ya sabremos. No puede ser porque ya, bueno, desgraciadamente, Indra, la fe que tuvo en Indra, la Indra multinacional, hispano-norteamericana, hundió el proceso. Y a la hora de decidir quién debe de dirigir los procesos sucesivos, imponer el que ha tenido esos conflictos, podría parecer prima facie, como una respuesta a Estados Unidos. Usted le quita la visa, yo se lo voy a dejar ahí. Yo pensaría más, alojarlo en el Tribunal Constitucional, porque tiene la dignidad y tiene la convicción para hacer las cosas. Si abre una oportunidad, llévelo allí, lo desagravia.
y le responde a aquella gente poderosa. Incluso su amenaza por excelencia es el que no esté contento aquí, que vaya y entregue su visa, porque el país se va a entregar en base a visa o no visa. Esa es la idea que tiene la no diplomacia, donde falta el diplomático de carrera. Una serie de recaudadores de fondos, cosas de esas, cabecilla de una agenda gay, una cosa de esta, para venir a promover eso. No, lo que hay de por medio es muy delicado, es muy pesado, es la suerte de la nación. Y en eso no se puede ceder. Fuere cual fuere el costo que se nos quiera imponer. Así pues, señores y señoras, amigos y amigas, yo creo que con el programa por lo menos me he desahogado. He dicho las cosas que he sentido necesidad de decir. Hice un esfuerzo para contenerme. Y por eso vengo al programa y pienso, debo hablar, debo darle paso a mis ideas, a mis sentimientos. Que realmente es una situación mortificante, porque está el afecto, la consideración personal, que toda gente decente se debe a ello. Pero también están los trastornos nacionales, los trastornos institucionales. Ahí andan, fildeando la Junta. Y van a fildear el Tribunal Constitucional y todas las altas cortes, porque quieren llevar ahí a sus pajes, gente que vaya a hacer lo que ellos determinen, sin ninguna dignidad, sin ningún sentimiento comprometido con su patria. Por eso, con estas palabras cierro el programa. El debate se va a encender, no hay dudas. Ya me siento más liberado de conciencia para poder participar en él, con el coraje de siempre, con la decisión neta que he sabido mantener en mis luchas, en mis debates, en mis polémicas. Así que, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana. Que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de sábado. Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto, 52 y 22, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la noche de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, mediodía de domingo, 6 de la tarde de domingo. Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo. TDI, 7 de la noche de domingo, Canal 51. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que también reproducen nuestros contenidos en las oportunidades convenientes.
Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de su programa, La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.